Soy un agente de policía en el sur de Nueva Jersey, en Estados Unidos. He sido policía desde que tenía 23 años. En su mayor parte, no es tan emocionante como parece, ya que no sucede mucho en mi condado. Por lo general, las peores llamadas son las llamadas de disturbios o un robo ocasional. He trabajado en casi todos los puestos posibles dentro de la policía, y durante un tiempo estuve trabajando en el turno de noche. Definitivamente, el trabajo puede ser bastante más extraño que durante el turno de día, pero esto que voy a contar ocurrió un día en el que ni siquiera hubo ninguna llamada. Estaba circulando con mi coche de policía por una calle tranquila, sin farolas y bosques a ambos lados. Vi de repente un coche parado en el lado derecho de la carretera, en una zona sin hierba. Al acercarme, vi que la puerta del lado del conductor estaba abierta. Empecé a girar a la derecha mientras disminuía la velocidad, planeando salir para ver si el conductor necesitaba ayuda. Vi de repente a alguien salir del coche, pararse junto a la puerta por un segundo y luego comenzar a correr hacia el bosque. Envié por radio los códigos de una persona o vehículo sospechoso y luego salí del coche con la linterna encendida y la mano sobre mi pistola por si acaso. En esta situación tenía que esperar lo peor. Llegué a la puerta delantera del coche y miré adentro, medio esperando ver a alguien más sentado allí, pero el coche estaba vacío. Pero lo cierto era que había un olor muy desagradable que emanaba del interior del coche. Olía como si hubiera un animal podrido. Grité hacia el bosque preguntando si había alguien allí y si necesitaban ayuda. Me acerqué al borde del bosque, agitando la linterna alrededor. Volví al coche para echar un vistazo más de cerca dentro del lado del pasajero. Había múltiples pañuelos de papel y toallas ensangrentadas en el suelo del lado del copiloto, así como en los asientos traseros. Estaban empapados en sangre. Todos los papeles y las toallas eran de color rojo oscuro. En algún momento, mientras miraba dentro del coche, escuché pasos dentro del bosque. Me di la vuelta con mi linterna y grité a quien quiera que estuviera allí que saliera del bosque. No vi a nadie. Alguien se estaba escondiendo allí, y eso se confirmó cuando escuché una voz profunda en algún lugar de los árboles. No tenía ni idea lo que había dicho la voz, pero respondí diciendo que se mostrara y preguntándole si estaba herido. Me preparé para desenfundar mi arma mientras caminaba un poco más cerca. Seguí preguntando en alto si alguien estaba herido, pero no había ninguna respuesta. La voz que había escuchado antes no sonaba como alguien que estuviera dolorida o desangrándose. Además, ¿por qué correrían hacia el bosque al ver un coche de policía? Algo allí no estaba bien, así que volví a mi coche y pedí ayuda. Me di cuenta mientras investigaba el coche más a fondo que no tenía matrículas. Cuando volví a entrar en la parte trasera, encontré algo que casi me hizo vomitar de la conmoción. Había algo pesado envuelto en una toalla ensangrentada. Lo desenvolví con los guantes puestos para encontrar una mano humana. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que era, porque estaba completamente rojo oscuro empapado en sangre. Esta situación había pasado de 0 a 100 en un segundo. Llamé por radio porque había un posible asesinato y necesitaba refuerzos. Entonces, encendí las luces de mi coche de policía para ayudar a otros agentes a identificar más fácilmente mi ubicación. Cuando llegaron los refuerzos, hicimos una búsqueda minuciosa en el bosque en busca de posibles rastros de sangre, pero no encontramos nada. Ni siquiera había rastros de sangre que salieran del coche, lo que significaba que la mano y la sangre en los pañuelos y las toallas no podían haber sido de la persona que vi correr hacia el bosque. Eventualmente, la unidad canina tuvo que venir y buscar a la persona. Horas y horas se dedicaron a la búsqueda, bien pasado el amanecer, pero no se encontró nada. El vehículo fue retirado y después de una investigación, se supo que había sido denunciado como robado por un residente de un pueblo cercano que dijo que no tenía ni idea de quién podría haber robado su automóvil. Se recogieron huellas dactilares del volante y se realizaron pruebas de ADN en la mano. No hubo una sola coincidencia con nadie en la base de datos. Hasta el día de hoy, nunca hubo ningún progreso en averiguar quién era el conductor de ese automóvil y de quién era la mano amputada.
Soy un hombre de 37 años y trabajo como agente de policía en un condado en el centro del estado de Colorado, en Estados Unidos. En mi trabajo, ningún día es rutinario, pero este día en particular sé que nunca lo borraré de mi memoria. Mi compañero y yo estábamos asignados a una unidad en el departamento del sheriff que supervisaba las tobilleras electrónicas en caso de arrestos domiciliarios. Una noche estábamos investigando a alguien que se había logrado quitar la tobillera y se había fugado. Seguimos su última ubicación conocida hasta un área un tanto sombría de nuestro condado. Cuando llegamos a la ubicación que marcaba, había una casa en ese lugar. Mi compañero se dirigió hasta la puerta principal mientras yo vigilaba la parte lateral de la casa, situándome en la esquina de la vivienda, manteniendo mi atención en él y en el costado de la casa. Después de tocar a la puerta, pudimos escuchar un movimiento dentro. Cuando la puerta se abrió, una mujer anciana se asomó lentamente por la puerta y me miró directamente. Me quedé sorprendido, porque no había forma de que ella supiera dónde yo estaba. No estaba a la vista de ninguna ventana al frente o al costado de la casa. Era extraño, porque la mayoría de la gente responde a la persona en la puerta de entrada, pero ella me miró directamente a mí sin mirar a mi compañero. Después de un momento de hablar, nos dejó entrar en la casa. Una vez dentro, le preguntamos si sabía quién era Camille, a quien estábamos buscando. La anciana murmuró algo en el sentido de que ella estaba allí en la casa, y en un segundo las cosas se pusieron de 0 a 100, cuando de repente la mujer se puso de rodillas y comenzó a deslizarse por el suelo gritando el nombre de Camille. Era obvio que la anciana tenía problemas mentales, y pensamos que Camille podría ser una especie de cuidadora. Ambos sabíamos que la situación era extraña, pero mantuvimos la calma y comenzamos a buscar en la casa. Todo el tiempo, la anciana no paraba de gritar el nombre de Camille sin ponerse de pie, pero siguiéndonos arrastrándose por el suelo. Debían de ser por lo menos las 8 de la tarde, y ya era de noche fuera. El interior de la casa tenía una sola luz encendida. No había televisores ni aparatos electrónicos de ningún tipo. Esa casa tenía una sensación extraña. Tenía un diseño de casa antiguo, con alrededor de 4 dormitorios y 2 pisos. Cada vez que salía de cualquier habitación, podría jurar que estaba en una parte de la casa en la que no había estado antes. Entraría en un pasillo y aparentemente estaría en otra parte de la casa como si hubiera entrado en una brecha dimensional o algo así. Además, la mujer a veces estaba justo detrás de mí sin hacer ni un ruido. Estaba empezando a preguntarme cómo era posible todo esto. En un momento dado, ambos subimos al piso de arriba mediante las escaleras, al final de las cuales había una puerta para acceder al piso superior. Por la apariencia de la casa, yo suponía que era un segundo piso normal, con dormitorios y a lo mejor algún baño. Pero cuando tratamos de abrir la puerta inicialmente no se movía. No parecía estar cerrada, sino sellada de alguna manera, como si se hubiera pintado toda la superficie y la pintura se hubiera secado en las costuras de la puerta. Después de hacer un pequeño esfuerzo adicional, la puerta cedió y se abrió, y reveló un ático en lugar de dormitorios. Si recuerdas la película de Paranormal Activity, era igual que la escena en la que el tipo se encuentra una foto de su esposa e hijo en el aislamiento del ático. No había nada más que espacio de almacenamiento, material de aislamiento térmico y una bombilla de estilo antiguo con una cuerda colgando de ella. La anciana estaba sentada al pie de las escaleras, observándonos y ocasionalmente gritando el nombre de Camille. Después de lo que parecía 1 hora y media solo de registrar la casa una y otra vez, entrando en habitaciones que hubiera jurado que acababa de registrar, llamamos por radio y declaramos despejada la propiedad. Salimos de la casa y nos dirigimos al coche de policía. Mientras nos alejábamos con el coche, la mujer anciana ahora estaba parada justo enfrente de la puerta, mirándonos fijamente. Cuando chequeé las horas, de acuerdo a la hora a la que habíamos hecho la llamada por radio, solo habíamos estado en esa casa un total de 20 minutos. Pero eso era imposible. Habíamos estado en la casa por lo menos 2 horas. No sé qué fue más inquietante. El hecho de que era tarde por la noche, la anciana gritando el nombre de Camille y arrastrándose sobre sus manos y rodillas,
apareciendo silenciosamente detrás de mí cuando no la había escuchado moverse, o la imagen de ella mirándonos fijamente desde la puerta de entrada mientras nos íbamos. El caso tardó en cerrarse, pero yo siempre me negué a volver a esa casa. Mi familia y yo vivimos en el centro de Georgia. La zona del estado en la que vivimos es muy tranquila y una de las más seguras de Estados Unidos, por lo que no salen muchas historias como la que voy a contar. Mi primo Robert, a quien todos llamamos Bob, es agente de policía desde hace 5 años. Es de esas personas que quería ser policía desde que tenía 4 años y ha sido una de sus mayores ilusiones en su vida. Todavía recuerdo sus ojos y la cara de felicidad que tenía el día que empezó. A lo mejor suena cursi, pero realmente quería marcar la diferencia, al menos en su pequeño mundo, y ayudar a mejorar la vida de las personas de su comunidad. Un día, hace varios años, recibieron una alerta de una casa en algún lugar entre la ciudad de Macon y Roberta. La casa era un lugar que la gente pensaba que estaba abandonado, por lo que te da una idea del estado en el que estaba aquella vivienda. Cuando llegaron, un señor mayor estaba sentado en los escalones de fuera de la puerta principal con las manos en la cabeza. Bob y el otro agente de policía se acercaron al hombre y se alarmaron al ver que estaba llorando desconsoladamente. Además, el hombre estaba murmurando algo para sí mismo sobre lo horrible que era algo. Intentaron interrogarle, pero el tipo era completamente incoherente y estaba fuera de sí. A Bob no le tomó mucho darse cuenta de que el pobre hombre estaba traumatizado por algo. Bob y su compañero se miraron sin hablar y luego miraron a la casa. Mientras su compañero pedía refuerzos, Bob sacó su arma y decidió entrar a la casa. Nada más entrar, el olor dentro de la casa era completamente rancio e insoportable. El piso de abajo, donde se ubicaba la cocina y el salón, estaba completamente destrozado. Estaba claro que los dueños de la casa eran acaparadores compulsivos, un caso clásico de síndrome de Diógenes. En la cocina había ollas y sartenes sucias por todos lados, y había platos apilados hasta el techo. También había comida pasada por toda la mesa de la cocina y contenedores de comida para llevar tirados por el suelo. Todo el primer piso era realmente asqueroso. Como dicta el procedimiento policial, Bob llamó en alto para ver si alguien respondía, pero hubo completo silencio. Bob me dijo que incluso con todo su entrenamiento y experiencia de los últimos 5 años, su frecuencia cardíaca estaba más alta de lo que había estado nunca trabajando. Pistola en mano, revisó la sala de estar y vio que tampoco había nadie allí. Caminó por el pasillo donde el olor era cada vez peor. Cuando el olor empezaba a volverse insoportable, se tapó la boca y la nariz y abrió la puerta de lo que sospechaba que era el dormitorio principal. Al abrir la puerta, vio que en la cama había 2 cadáveres. Tenían la piel gris y estaban cubiertos de moscas. A pesar de la terrible escena, Bob decidió entrar para ver más de cerca la situación. Esta fue una decisión de la que se arrepiente hasta el día de hoy. Uno de los cadáveres era de un hombre y el otro de una mujer. La piel de sus rostros ya comenzaba a caerse, y las moscas entraban y salían de sus bocas, y otras se posaban sobre sus globos oculares. Cuando Bob inspeccionó el cadáver de la mujer, se horrorizó al descubrir que sostenía un cadáver aún más pequeño. Era el cadáver de un bebé. No fue hasta que una gran cucaracha salió de la boca del bebé muerto, que Bob salió corriendo de la casa, se cayó y vomitó sobre los escalones en los que el hombre había estado sentado antes. Cuando finalmente llegaron los otros coches de policía, pudieron hacer una inspección más minuciosa. El hombre mayor que Bob y su compañero se habían encontrado afuera de la casa al llegar era un antiguo compañero de trabajo y amigo del hombre muerto. Habían trabajado juntos en una empresa de tecnología como informáticos. El hombre llevaba sin aparecer por el trabajo una semana y su amigo había ido a su casa para ver si estaba bien. Ese pobre hombre había sido el primero en ver esa escena infernal en el dormitorio. Después de una investigación,
La historia que se construyó fue que el matrimonio fallecido en algún momento se habían vuelto adictos a los opioides. Al parecer, el marido había sido sometido a algún tipo de operación quirúrgica y desde entonces había comenzado a abusar de los analgésicos junto a su mujer. Esta adicción cada vez se volvió peor y peor hasta que comenzaron a inyectarse y a inhalar heroína. Su hija, que apenas tenía 1 año y medio, había muerto por negligencia y malnutrición. Cuando el esposo y la esposa descubrieron el cadáver de su bebé, finalmente se rompieron por completo y decidieron acabar con sus vidas. El forense encontró suficiente heroína en ambos cuerpos para matarlos varias veces. Bob todavía es policía, pero comenzó a beber después de este caso. Ha estado yendo a terapia y desde entonces ha logrado controlar su alcoholismo. Pero siempre que hablamos, dice que todavía tiene pesadillas sobre el cadáver de esa pobre niña y que en sus pesadillas el bebé no para de llorar.